Le aprecio al senador de la República, Javier Corral, ahora en Morena, que nos permite escucharlo porque hemos escuchado voces diversas, incluyendo la suya, en este debate que se ha dado en el Senado de la República para la aprobación de esta ley Telecom. Hay que recordar que había una iniciativa en su momento que fue muy polémica, que generó una discusión muy fuerte, particularmente con un artículo, pero en general hubo una discusión abierta respecto a la ley Telecom. Vinieron espacios y foros para discutir y para escuchar otras voces y modificaciones importantes que ahora se están registrando en esta legislación que se perfila. Javier, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Para mí un gusto participar en tu programa y poder informar de esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Con muchísimo gusto, Carmen. Bueno, hemos seguido de cerca a lo largo de los años porque tú te convertiste en un especialista en la materia en otros momentos de la historia y ahora estás en la bancada de Morena en este nuevo contexto, en esta aprobación que tuvo lugar en el Senado. De lo que había, de lo que hay, de lo que queda en esta parte del proceso legislativo, ¿qué destacarías, Javier? Pues fíjate que efectivamente, a partir de la experiencia y de varias intervenciones que he tenido en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, estamos cerrando este proceso de discusión y aprobación con una mucho mejor legislación, no solamente con relación a la propia iniciativa que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, que efectivamente pues, se corrigió en una gran proporción, sino también con relación a la actual ley que data del 2014, tras la reforma constitucional del 2013. Vamos a tener una legislación que, aunque el órgano regulador, por supuesto, pues no cuenta con la autonomía que contaba en el 2014 y hasta el día de hoy, porque todavía no termina por extinguirse, pues los ajustes que se han hecho a la iniciativa me permiten afirmar con absoluta certeza que estamos ante un mejor instrumento. Y mira, me parece que esto lo demuestra la propia postura de la oposición o lo que fueron las últimas impugnaciones que hicieron tanto senadores del PRI como del PAN. ¿En dónde ha quedado la discusión de este proyecto? En dos artículos que son ley vigente. O sea, la oposición ha terminado descalificando esta nueva versión de la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum en este dictamen a partir de dos decisiones que el propio PAN y el PRI tomaron en el 2014. Me refiero a la geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles y también al tema de la atribución de suspender algún programa o transmisión que violente los derechos de las audiencias y particularmente las audiencias en programación infantil. Estos son los dos fundamentales temas con los que cerraron sus posturas. A mí me parece, Carmen, realmente muy penoso, muy grotesco, que la oposición termine haciendo una descalificación, incluso cuando el gobierno rectifica, porque estamos ante una rectificación mayúscula de la iniciativa original, que no sean capaces de reconocer que cuando se hace un esfuerzo de integración de las voces diversas, cuando se escucha especialistas, expertos, etcétera, y se corrige una legislación, ni siquiera en ese escenario sean capaces de reconocer. Yo creo que eso termina no solamente envileciendo la tarea opositora tan importante en un régimen democrático, quitándole toda calidad moral, toda credibilidad, también puede reforzar en muchos sentidos las posiciones hacia adentro, ¿no? a las posiciones radicales que dicen, bueno, ¿y para qué hacemos cambios o para qué generamos estos conversatorios si exactamente da el mismo resultado? Entonces yo empiezo por esta valoración porque me ha resultado muy penoso algunas participaciones de quienes, por ejemplo, en las Comisiones Unidas, Carmen, de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, habían reconocido los avances, incluso votaron en abstención,
pero luego colocaron al día siguiente dos condiciones para votar a favor, modificar los términos de la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real y eliminar una fracción que siempre le ha interesado a Televisa eliminar, porque hay que decirlo como es. Otra vez, senadores del PAN vuelven a ser correas de transmisión de los intereses del duopolio televisivo. Este desagregado que quieren hacer en el artículo de suspensión de transmisiones que violenten derechos de las audiencias, ya lo había llevado el PAN al Congreso a través de lo que se conoció como la iniciativa Televisa Dorin, en donde se modificó la ley en el 2014 para derribar los derechos de las audiencias, para derribar la figura del defensor de audiencias. Se impugnó esa reforma, la Corte invalidó todo el proceso, no entró a discutir propiamente los artículos, sino la Corte resolvió invalidar la reforma porque faltaron o se violentaron normas reglamentarias pues, del proceso legislativo. Y ahora el PAN vuelve a retomar una de las pretensiones que Televisa y en general la industria de la radio y televisión, tan atrasada en estos temas de los derechos de las audiencias, han pretendido. Y era muy difícil conceder, porque además es grotesco y paradójico. A ver, es verdaderamente vergonzoso que la oposición quiera pasarse por cuchillo a los ciudadanos y convertirse en meros defensores de los intereses de la industria. Empiezo por aquí porque esas son las dos únicas condiciones que habían puesto para votar a favor. Pero como no se pudo hacer los arreglos ni los ajustes últimos, no solamente ya no se abstuvieron, sino que se regresaron al extremo del que habían partido con ley censura, que la mordaza, que la libertad de expresión, que el Estado va a decir lo que se dice y que no se dice, lo que constituyen puras mentiras. Mira, se eliminó todo lo que tenía que ver con expresiones directas o indirectas que pudieran representar mecanismos de previa censura, como en efecto representaba el artículo 201 y 202, y luego este polémico 109. Pero no solo eso, se eliminaron muchas cosas de la iniciativa y se restablecieron incluso términos originales de la actual legislación, particularmente en lo que te estoy comentando. Si tú lees el dictamen que hemos aprobado en estos dos temas que impugna el PAN y el PRI, te darás cuenta que son exactamente el mismo texto de la ley vigente del 2014, pues que tiene ya 10 años de vigencia. Incluso hay que decirlo como es, en su momento, en el 2014, este tema de la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles fue motivo de polémica, y entonces distintos grupos fueron a impugnar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Suprema Corte validó la constitucionalidad de esta medida siempre y cuando se realizara en los términos de la legislación aplicable, como todos sabemos, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que 48 horas después de que la autoridad autorizada para esa geolocalización haya realizado la búsqueda, debe solicitar a un juez de control la ratificación de la medida. Y esos son los términos en los que está contenido, Carmen. Déjame hacer una pausa, Javier Corral, y regresamos. Y bueno, en el caso de los dos puntos en particular que estás subrayando, que son los que estarían, digamos, planteando la oposición al final de cuentas. En el tema de la suspensión de transmisiones, se planteó que se podría aceptar, digámoslo así, que se suspendieran transmisiones si se veían afectados los derechos de las audiencias infantiles. Entiendo que lo que queda es suspender transmisiones si se ven afectados los derechos de las audiencias. Después de la pausa, cuéntanos, Javier Corral, exactamente cuál es el alcance de todo esto. ¿Qué significa suspender transmisiones? ¿Qué significa y quién determinaría si se ven afectados los derechos de las audiencias infantiles o generales?
Volvemos contigo después de la pausa y te pregunto también del tema de la geolocalización. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para ti, que buscas análisis profundo y periodismo de verdad, porque entiendes la importancia de estar informado y comprender el entorno social, económico y político de México y el mundo. En Aristegui Noticias Podcast encuentras la información que realmente importa. Buenos días, México. Cada día, Carmen Aristegui y su equipo te ofrecen un panorama completo de los hechos que marcan nuestra realidad. Gracias a quienes están conectados en otras plataformas en Internet. Entrevistas con los protagonistas. Debates que invitan a la reflexión y la opinión de expertos en diversos campos. Desde política hasta economía, pasando por cultura y sociedad, todos los temas con la claridad y credibilidad que caracterizan a Aristegui Noticias. Súmate a la conversación inteligente. Encuentra el podcast de Aristegui Noticias en tu plataforma favorita. Aristegui Noticias Podcast. Periodismo en libertad. Disponible en cualquier plataforma. Ahora también estaremos en YouTube. Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Bueno, regresamos con el senador Javier Corral Jurado, que estamos conversando sobre esta aprobación en el Senado de la Ley de Telecomunicaciones. Y bueno, el punto de la suspensión de transmisiones, la posibilidad de que haya suspensión de transmisiones, entiendo que en radio y en televisión, y que esto tendría que ver con las violaciones a derechos de las audiencias, no solo infantiles, sino generales. Detente aquí, Javier, y explícanos el alcance de todo esto. Bueno, como tú sabes, en la iniciativa original había pues un conjunto de atribuciones que se trasladaban de lo que hoy es el Instituto Federal de Telecomunicaciones a este nuevo organismo, esta nueva dependencia que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Debo decirte que, por cierto, pues esa fue una de las principales preocupaciones que todos tuvimos. Yo, desde el que conocí el proyecto de dictamen, expresé públicamente en un mensaje de redes mi preocupación por concentrar tal cantidad de atribuciones en una agencia. Una superagencia. Que tiene una configuración pues como las secretarías unipersonal. Y en ese sentido, inmediatamente la doctora, yo te quiero decir, la presidenta de México reaccionó de una manera increíble, positiva, y convocó a un grupo de legisladores y de pues, miembros de la agencia para discutir este diseño. A mí personalmente me invitó a participar y yo quedé de ayudar en todo, como lo he hecho, porque ella estuvo al pendiente, así como te lo digo, directa y personalmente, de los avances de la revisión del dictamen en las Comisiones Unidas. Y por supuesto que uno de los temas era
hacer un órgano colegiado en una materia tan estratégica, tan sofisticada, tan complicada tecnológicamente o técnicamente como es esta. Y entonces se creó en el nuevo dictamen la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que, voy a decírtelo como es, sin la autonomía que tenía el IFT, prácticamente en términos de atribuciones es lo mismo. Se queda con toda la parte regulatoria y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará pues de dirigir la política pública. Digo que se encargará la comisión... Pero fíjate lo que está haciendo Javier, es prácticamente el IFT lo que queda. O sea, esencialmente será un órgano en donde la presidenta propondrá al Congreso para crear este órgano colegiado sin autonomía constitucional, pero no es equiparable si no tiene esta autonomía constitucional al IFT. Bueno, es que el órgano colegiado que se está creando sí tiene independencia técnica de gestión y operación. Pero no constitucional. Depende del Ejecutivo. No es constitucional. Estará adscrita a la agencia como aquel diseño que tú te recordarás de la COFETEL, que estaba adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y dependiente del Ejecutivo, la Secretaría de Comunicaciones. Lo importante es la integración colegiada, las atribuciones que se le dan, tendrá a su cargo las decisiones sobre otorgamiento, revocación, renovación de concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones, por supuesto, la regulación de todo lo que tiene que ver con servicios de internet, de radio, de televisión, de satélites. Y este es el diseño, Carmen, que dentro de ese marco, de esa realidad que hoy tenemos, en el que se extinguió el IFT por la reforma constitucional, es el marco que fue más posible para hacer compatible las dos pretensiones, ¿no? La reforma constitucional con esta nueva legislación. Yo no puedo dejar de decir aquí, de expresar aquí, pues más en un espacio como el tuyo, que ha sido tan comprometido con estos temas de siempre, no de ahora, sino de siempre, en materia de libertades de expresión, del derecho a la información, la gran batalla que se dio contra la ley Televisa. Yo no puedo dejar de decir que efectivamente yo he discrepado, he disentido y pues lamentablemente ya también tuve que votar en contra de la desaparición de los órganos autónomos, particularmente en materia de telecomunicaciones y de competencia. Sin embargo, creo que estas dos nuevas leyes de alguna manera están mejorando lo que eran los proyectos originales. Lo digo como es. Y por eso, bueno, eliminan varios artículos y lo que mencionaste, el 109, el 200. Perdóname, que me fui muy... Pero te fuiste, bueno, está muy bien, porque al final de cuentas no es el IFT, pero sí se crea un órgano colegiado con estas características que era parte de la crítica principal y esta hiperconcentración en una agencia unipersonal, bueno, se resuelve de esta manera. En lo que corresponde al tema de la suspensión de transmisiones. Es que son muchos temas, son muchos ángulos, pero aquí queda uno importantísimo, que es este órgano colegiado que se crea y que enfrenta la crítica que se hizo fuerte respecto a que una sola persona, en este caso Pepe Merino, tendría un poder gigantesco y ahora se crea este órgano colegiado. Ya lo explicaste bien al respecto. Y quedan estos puntos de preocupación principal, que es la suspensión de transmisiones, que era lo que te preguntaba. Esta suspensión de transmisiones, ¿quién va a determinar esto? ¿En qué contexto se puede decir estas transmisiones se suspenden cuando alguien determine o quién determina que esta estación de radio, que esta estación de televisión, que estos que transmiten este contenido violan derechos de las audiencias, no solo las infantiles, sino generales? A ver, aquí en este punto, ¿qué me dices? Bueno, primero, se restituyeron en la ley los derechos de las audiencias. Esto es primero muy importante. Se habían eliminado en la propuesta del PRIAN del 2014 que promovió la industria y particularmente Televisa, y en la iniciativa la presidenta de México restituyó todos los derechos de las audiencias, la figura del defensor de audiencia e incluso se fortaleció el defensor de la audiencia para que deje de ser, como estaba en la actual ley, pues una figura decorativa y realmente tenga posibilidades de recomendación y cuidar mucho los vínculos entre el defensor y el medio. Primer punto. Segundo punto, la iniciativa efectivamente había eliminado algunos elementos
en esta atribución de suspender las transmisiones. Y lo que nosotros hicimos frente a la polémica fue regresarnos al texto de la actual ley, que tiene, como te digo, una vigencia de 10 años. ¿Y qué dice ese artículo? Dice que la comisión reguladora, porque la comisión reguladora tendrá a su cargo la parte de vigilancia de contenidos, como ahora lo tenía también el propio IFT, y obviamente tendrá que tener un área especializada, como lo tenía el IFT, en esta materia, para, con relación a lo que la ley señala en términos de derechos de las audiencias, generar una observación, un monitoreo y obviamente exigencias para su cumplimiento. Este artículo, en el que se refugia hoy el PRI y el PAN para terminar descalificando todo, lo aprobaron ellos en el 2014, e insisto, no le cambiamos ni una coma. Dice la nueva fracción 53 del artículo 10, que corresponde a atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ordenar la suspensión precautoria. Precautoria significa que debe desahogarse un procedimiento en el orden administrativo de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley en las materias a las que se refieren las fracciones 51 y 52, así dice el dictamen, y esas tienen que ver con vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias y supervisar la programación dirigida a la población infantil. Ahora, esto es lo que está en la ley. Esto es lo que actualmente está en la ley. Pero han dicho que se ha creado un nuevo mecanismo para suspender los canales y las estaciones de radio. Pues no, son específicamente qué programas o qué programación determinada está afectando. Se abre un procedimiento, incluso se apercibe previamente. Se había quitado precautoriamente y previo apercibimiento, y por supuesto que en eso también estábamos en desacuerdo todos. Bueno, ahora el dictamen vuelve a quedar en los términos de la actual legislación. Esta es una medida fundamental. De hecho, es la única medida posible para que la radiodifusión, particularmente la televisión privada y la radio comercial, pues cumplan con los derechos de las audiencias que cotidianamente pues los violentan. ¿A qué le llamamos derechos de las audiencias? Por ejemplo, Javier Corral, ¿qué podría ocurrir para que a una estación de radio o de tele se le suspendan transmisiones? Los derechos de las audiencias están definidos en el artículo 3 de la actual del dictamen, ¿sí? Debo decir, de la nueva ley que estamos señalando, porque además hicimos una mejor definición de audiencias, ¿no? Para empezar por ahí. Son las personas titulares de derechos que perciben y consumen contenidos de audio o audiovisuales provistos a través del servicio de radiodifusión y del servicio de televisión y audio restringido según corresponda. Y bueno, entre otras cosas, tienen derecho a que se respete, por ejemplo, los tiempos de comercialización y de publicidad, ¿no? A que no te llenen la pantalla o el tiempo de transmisión de publicidad que viole los límites. Están establecidos los derechos en el dictamen. Ahorita te señalo exactamente, porque como se han corrido los artículos con relación a la actual, no creas que todavía estoy muy... no te lo sabes de memoria, pues. No me lo sé de memoria como... Entonces lo estás buscando ahí para poder saber exactamente de qué estamos hablando, en qué punto y bajo qué circunstancia en algún momento se podría apercibir a alguien de radio y televisión que pudiera estar violando derechos de las audiencias, y si se le apercibe, déjame en lo que encuentras el artículo, si se le apercibe, quiere decir que puede corregir para no ser suspendidas sus transmisiones. Es correcto, o sea, si se le apercibe, puede corregir y no necesita ni siquiera un procedimiento administrativo precautorio, ni siquiera llegar a la suspensión del programa, ¿no? O del programa o del segmento específico dentro de un programa, porque a eso se refiere, ¿verdad?
Mira, los derechos de las audiencias están ahora en el nuevo capítulo 4. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias? Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. Recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales, ejercer el derecho de réplica, y este es uno de los más importantes en términos de derechos de las audiencias, obviamente ejercer el derecho de réplicas en términos de la ley reglamentaria correspondiente, porque sabemos que hay una ley del derecho de réplica. Y para este fin, y esto fue, por ejemplo, algo que también se aclaró o se matizó a como está actualmente en la ley, dice, para este fin los concesionarios facilitarán elementos para diferenciar entre información noticiosa y opinión, y que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. En la prestación de servicios de la radiodifusión está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, y obviamente el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Estos son los derechos por los que durante mucho tiempo muchos en nuestro país luchamos para incorporar en la legislación en el 2014. En términos conceptuales estaremos de acuerdo, pero aquí la pregunta, Javier, es ¿y quién va a determinar si alguien cumple con todos estos puntos o no de los derechos de las audiencias? Hay una franja interpretativa importante. Es pluralismo, lo que acabas de decir. Sí. ¿Quién va a determinar si un medio, una estación, un programa, un segmento cumple, por ejemplo, con el pluralismo? Que bueno, aquí en este caso se habla de los concesionarios, pero no de los medios de comunicación públicos, que también tendríamos que preguntarnos qué pasa con estos conceptos como pluralismo, entre otras cosas. Javier. Qué buena pregunta me has hecho, porque efectivamente la iniciativa originalmente había mantenido algunos de los principios que deben regular la conducta de los medios públicos. Nosotros hemos restituido en el nuevo dictamen todos los principios a los que deben sujetarse los medios públicos, no solo la rendición de cuentas, la transparencia, sino precisamente su carácter de medios públicos de Estado, no de gobierno, en donde el elemento de pluralidad, de diversidad de opiniones discrepantes, sea el principio que rija la conducta de estos medios públicos. Y por eso te puedo asegurar que hoy, de nueva cuenta, en este dictamen, se están casi como estos mismos, pero incluso más, y otros que tienen que ver con la administración de recursos y el informe del ejercicio de esos recursos, se han restituido en el dictamen, Carmen. Hay puntos, bueno, ese es un punto importante. Hay puntos en donde también se abre una expectativa polémica. Diferenciar entre información y opinión. Aquí hay una discusión abierta desde hace años al respecto. Ahora se está perfilando en esta nueva legislación. En medios de comunicación todo el tiempo se informa o se opina permanentemente. ¿Quién y cómo va a diferenciar quién está haciendo algo para que el público pueda diferenciar información y opinión? En la práctica, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, no se está incorporando ahora. Esa es una expresión imprecisa. Esto ya estaba incorporado incluso de una manera todavía mucho más subjetiva, si a eso te refieres, distinguir entre opinión e información, porque efectivamente es un terreno muy complicado. Para ello, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones deberá de emitir efectivamente, como lo hace en derechos de audiencias o en programación infantil o en otras atribuciones, lineamientos que deberán ser incluso consultados, porque uno de los temas también fundamentales del nuevo dictamen es que se restituye
el tema de la consulta pública en materia de telecomunicaciones. Para todas las regulaciones que emita el nuevo regulador, deberá abrirse un proceso de consulta pública y en este sentido, ahí es donde se conjugan las distintas visiones sobre los temas que toda legislación puede tener en linderos de subjetividad. Sin embargo, este es un tema, te lo quiero decir como es, que por ejemplo para los defensores de las audiencias es fundamental. Y junto con el nuevo regulador, junto con los concesionarios, deberán participar los defensores de las audiencias para agregar pues, la experiencia que tienen, cuando evidentemente lo que tú estás viendo es una campaña dirigida de opiniones y descalificaciones a lo que es propiamente un manejo informativo diario. Para esto habrá pues esta unidad especializada como ahora la tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De hecho, estos lineamientos en materia de derechos de audiencia ya se habían emitido, ya estaban emitidos. Habrá que revisarlos y recuperar de ellos pues lo que valga y lo que sea mejorable habrá que hacerlo, Carmen. Veremos en la práctica cómo sucede todo esto, Javier. Sabemos que esto va a Cámara de Diputados, ¿cierto? Va a Cámara de Diputados. Me decías sobre el tema de la geolocalización. Sí, también ese tema, porque al final de cuentas la pregunta es ¿cómo van a ser las cosas a partir de la CURP, a partir de tener datos biométricos, a partir de que para cualquier cosa que se haga esta CURP va a ser requerida? Y en el caso de la telefonía, si yo no me equivoco, ya había habido una resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto a la petición de datos tan personales como estos. ¿Qué me dices respecto al tema de la telefonía? A ver, tienes razón. Efectivamente, había un registro de usuarios de telefonía móvil, el PANAU que le llaman, ¿no? El Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La Corte declaró inválido este registro y se elimina el registro de usuarios de telefonía móvil, te lo quiero decir. Únicamente permanecerá que las personas se identifiquen ante el operador para comprar un chip con el que funciona cualquier dispositivo móvil en términos telefónicos, porque es el que le acredita el número que le permite conectarse al sistema. Esto tiene que ver con un propósito en términos de seguridad pública que es muy importante, el que garanticemos que todo aparato móvil, todo dispositivo, cada línea telefónica esté asociada a una persona. ¿Por qué? Pues porque la experiencia ha dictado, Carmen, que muchos de estos teléfonos pues son instrumentos para la comisión de delitos muy graves como el secuestro, ¿verdad? Como la desaparición. Entonces, en este sentido, se elimina el registro de usuarios de telefonía móvil que estaba en la actual legislación, y luego en materia de geolocalización, lo único que hace el nuevo artículo 183, ese sí me lo aprendí de memoria porque es el actual artículo 190, es la fracción primera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, pues este artículo se queda igual. ¿Y por qué se queda igual? Hay que decirlo como es, pues ha sido vigente por más de una década, ha servido de base legal para cientos de colaboraciones con las autoridades en materia de secuestro, de desaparición de personal, de protección de la vida. Y su redacción señala expresamente que la colaboración será en los términos que establezcan las leyes aplicables. Esto remite, Carmen, al marco legal vigente en materia penal, en materia de derechos humanos y también en materia de control jurisdiccional. Mira, según datos de la Fiscalía General de la República, creo que por aquí los tengo, y de las comisiones estatales de localización inmediata de un dispositivo móvil, esta disposición ha sido clave en los primeros momentos de reacción frente a una desaparición o privación de la libertad. Exigir, Carmen, una orden previa en situaciones de urgencia o flagrancia, como podría implicar pues, una desaparición en curso, burocratiza la respuesta estatal, de por sí muy cuestionada en términos de los sistemas de procuración de justicia.
Entonces, ¿en qué términos quedará? Pues como hoy está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que una vez que la autoridad pueda requerir a un operador la geolocalización en tiempo real, tenga que ratificar esa solicitud ante un juez de control 48 horas después. Ahora, lo más importante, tuvimos muchas inquietudes sobre este mismo artículo hace 10 años. ¿Y qué hicimos? Pues muchos de ellos fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue validada la geolocalización inmediata en contextos de seguridad. Hay que recordar que la segunda sala, en mayo del 2016, resolvió, Carmen, que la geolocalización en tiempo real no constituye una violación al derecho fundamental, a la inviolabilidad de las comunicaciones y, por tanto, no requiere de esa autorización judicial previa. Bueno, pues muchos temas, muchos ángulos, muchos asuntos de los cuales seguiremos hablando, pero bueno, por lo pronto dejamos aquí este tema de discusión de la ley de telecomunicaciones y déjame cerrar la charla con otro asunto que no tiene que ver nada que ver con el tema de Telecom, pero que te queremos preguntar porque estamos viendo cómo se está viralizando un video muy cortito de quien fuera gobernador de Chihuahua. Tú mismo fuiste gobernador de Chihuahua y bueno, pues tú mismo fuiste pues la autoridad en su momento que acusó directamente a César Duarte y estamos viendo que pues el video, que es pequeño, es César Duarte bailando, pero lo que se está diciendo es que baila festejando. Parece que sí es él. No lo podemos afirmar al 100, pero parece que sí es él. Y en todo caso, lo que se está destacando es que baila César Duarte en algún bar de Chihuahua, festejando que lo absolvieron en Estados Unidos. ¿Qué se sabe al respecto, Javier Corral, senador de la República y exgobernador de Chihuahua? Gracias, Carmen, por esta pregunta, porque estos días, esta semana pasada, ha sido pródiga en mentiras y falsedades, en calumnias e intimidaciones por parte de César Duarte, quien ha regresado de lleno a la política chihuahuense y, por supuesto, a ejercer de manera directa parte del control de poder en el gobierno de María Eugenia Campos, que ya ejercía antes. Convoca conferencias de prensa cada semana, despotricó. Y mira, esto de entrada, pues qué lamentable, pero pues refleja el nivel de descomposición, de degradación política que se vive en el gobierno de Chihuahua por María Eugenia Campos. Las autoridades de Estados Unidos, Carmen, no lo absolvieron de nada, ni lo exoneraron de nada, menos lo santificaron como ahora pretende él decir, ¿no? No era un juicio penal, Carmen, sino un juicio civil que buscaba que el pueblo de Chihuahua pues recuperara algo de lo que se robó este bandido. Debo decirte que parte de estas propiedades que se le detectaron en Estados Unidos fueron adquiridas con una de las causas penales que se le inició al exgobernador por parte de la Fiscalía General del Estado y que constituyó el motivo de la extradición, 97 millones de pesos que usó para pagar cuantiosos gastos, pero entre otras tarjetas de crédito, compraba ganado para él, para sus ranchos, equipo para sus ranchos, incluso pagó hasta sus impuestos. Bueno, hay que aclarar muy bien, se trataba de una demanda civil, Carmen, que se presentó en el estado de Texas por parte de la Fiscalía General del Estado para recuperar activos. Y fue desestimada no por falta de razón o argumento, sino porque el gobierno de María Eugenia Campos bajó los brazos, nunca entregó la evidencia solicitada. Su gobierno dejó de colaborar y en lugar de buscar justicia, protegió al delincuente. Durante 4 años, el despacho estadounidense que fue contratado, una firma denominada Busby, buscó y esperó los documentos, pero nunca tuvo respuesta. Hay acreditados correos electrónicos que este despacho le envía a la propia gobernadora, al secretario general de gobierno, al fiscal general del estado, y jamás le respondieron. O sea, abandonaron el asunto para que se quedara con esas propiedades. ¿Por qué se contrató por parte del gobierno de Chihuahua al despacho Busby? Pues porque tiene una enorme experiencia en la recuperación de activos. Por cierto, debo decirte que el acuerdo que habíamos celebrado con este despacho fue mucho mejor que el que celebró Veracruz
para recuperar varias propiedades del otro Duarte ladrón de Veracruz, ¿sí? Acá ellos querían el 50% de todo lo que se recuperara y, bueno, nosotros decíamos que esa cantidad no la podíamos aceptar y quedó entre el 25 y el 30%. Sin embargo, de entrada supimos que estábamos ante un gran despacho. ¿Por qué? Porque el gobierno de Chihuahua reclamaba 12 propiedades de César Duarte en El Paso, entre Nuevo México, Texas y Arizona. Pero este despacho, Carmen, nos dijo, porque son investigadores increíbles también, que no eran 12, que eran 50 propiedades. Bueno, entonces dijimos, pues vamos a recuperarle al pueblo de Chihuahua una gran cantidad de recursos. María Eugenia Campos lo ha protegido, lo liberó, le ha regresado parte de sus bienes. Por lo tanto, pues es falso que el gobierno americano con esta resolución probó su inocencia, que ahora lo hace bailar en público porque se hace la víctima. Bueno, ha reducido el combate a la corrupción en Chihuahua a una rencilla de carácter personal entre él y yo. Y debo decir, pues, que no era, pues, una acusación penal. Es parte de la osadía, de la desvergüenza, de la desfachatez para engañar otra vez al pueblo de Chihuahua. Una actitud que solo se explica por esta protección vergonzosa y cínica, Carmen, que le brinda el gobierno de María Eugenia Campos. Entonces hay que decirlo como es, pues que las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades con un valor aproximado de 25 millones de dólares, pues no es porque las propiedades de este delincuente no existan, sino porque el gobierno de Chihuahua, entiéndase María Eugenia Campos Galván, nunca atendió ni respondió los requerimientos de la firma de abogados, Carmen. Ahí está tu postura respecto a este momento que se está difundiendo ampliamente de un César Duarte bailando de esta manera. Nos vamos con esto, Javier, seguiremos hablando y por lo pronto gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Perdón, buenos días. No puedo despedirme de esta participación en tu programa, Carmen, sin felicitar tu trabajo de investigación, de documentación, de lo que se ha denominado Televisa Leaks. Mira. Lo digo con toda responsabilidad. Me parece que es una de las investigaciones que tiene mayor impacto en la exigencia del derecho a la información y, por supuesto, del acceso a la información. Y, por lo tanto, yo creo, Carmen, que este es un tema que no debiera quedar en la omisión de las autoridades y mucho menos en la impunidad. Ahí sí se nos acabarían muchas cosas. Yo soy un convencido de que esta investigación ha tocado centralmente el derecho a la información de los mexicanos y creo que debemos todos, cada quien desde su trinchera, yo lo haré, Carmen, desde la mía, para que este tipo de situaciones no queden impunes. Pero no podía despedirme sin felicitar tu esfuerzo, porque sé además, y creo que es lo que más me preocupa, el silencio de múltiples voces, o el socavamiento, por decirlo de alguna manera, o sofocamiento que esta investigación ha tenido, y eso, Carmen, me ha generado, pues ahora sí que escalofríos, o calofríos ignotos. Así que te felicito por ello, Carmen. Pues lo dejamos pendiente el tema y recuperemos el hilo, porque efectivamente coincido contigo que es un golpe muy fuerte central al tema del derecho a la información, precisamente de las y los mexicanos. Se me acabó el tiempo, pero recuperaremos el tema de Televisa Leaks, si te parece, una vez que has dicho lo que has dicho, y coincido contigo de la importancia que tiene esta revelación de los informes, de los reportajes que hemos podido presentar aquí a lo largo de estas últimas semanas. Hablaremos del tema, Javier. Por lo pronto, gracias y buenos días. Buenos días, hasta luego, Carmen. Qué gustazo platicar contigo como siempre. Gracias, senador, y buenos días. Pues así están las cuestiones relacionadas con Telecom, con César Duarte Chihuahua, y ahora pues agregó el propio Corral el tema de Televisa Leaks. Habremos de retomar este hilo bajo esta perspectiva.